tiempo de mensaje. Siempre, Señor, poniéndonos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo, Señor, que en nuestra humanidad es imposible poder, Señor, hacer esta labor. Dependemos totalmente de ti. Yo dependo totalmente de la habilitación del Espíritu Santo cada vez que me paro en este lugar o en otro lugar para poder hablar de tu bendita palabra y poder explicar tu bendita palabra. Señor, yo necesito la habilitación del Espíritu Santo. Soy un total necesitado de esa habilitación. Por lo tanto, siempre rogamos que esté presente, que esté esa habilitación sobre mí y también preparando este ambiente, este lugar, el corazón de cada uno de mis hermanos y todos aquellos que escuchan la palabra del Señor pueda ser un mensaje de edificación. Dejamos este tiempo bajo la administración del Espíritu Santo, que sea Él quien nos guíe, quien nos diga por dónde ir y qué ministrar. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, miren, amados, pues yo quiero seguir analizando uno de los versículos que hemos estado mencionando bastante. Creo yo, ¿verdad? No sé, yo a veces creo que sí, a veces yo es que los paso leyendo, hermano, y digo, yo no sé si he predicado, pero yo creo que sí hemos mencionado este versículo, Proverbios capítulo 14, verso 12. He estado, hermano, así como que masticando esto, así como que meditando en ello, y cada vez que me pongo a meditar en estos versículos, mire, ya le pusieron ahí de un solo el tema a los hermanos, mire, ni me dejaron explicar hoy la introducción y ya lo pusieron ahí, hermano. Bueno, el versículo tal vez ponen ahí, Proverbios 14, ese es el que ocupo ahorita. Si es que el tema me gusta explicarlo, después yo lo doy. Dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, hermano. Yo subrayé en amarillito ahí, le parecen. Es un parecer, hermano. Es bien importante esto. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban, dice esta versión, la versión al día, acaban por ser caminos de muerte. Acaban por ser caminos de muerte. Pero aquella frasecita, mire, le parecen. O sea, a uno, hermano, hay cosas que le parecen que son buenas, pero al final no son buenas. ¿Cómo tenemos que trabajar con el parecer nuestro, hermano? A mí me parece que esto es así. A mí me parece que esta cosa la deberíamos de hacer de esta manera. Y está esa frasecita, hermano, a mí me parece y a mí me parece. Pero en este tiempo yo creo que el Señor nos quiere llevar, hermano, a que hagamos a un lado nuestro parecer y que busquemos cuál es el parecer de Él, qué es lo que Él dice. Porque entre nuestro parecer y el parecer de Dios, hermano, pueden haber unas enormes diferencias, pero enormes diferencias, hermano, que al final, hermano, a nosotros nos terminan afectando, nos termina afectando nuestro proceder. Entonces he estado analizando esto, hermano, y esos caminos que a veces parecen buenos, pero que al final, y mira hasta dónde, esto es lo tremendo, que hasta dónde se viene a dar cuenta uno que no eran los caminos, hasta el final, hermano. ¿Qué tal si nos daríamos cuenta al inicio del camino? Este no es el camino. Pero mire, sino que al final del camino alguien puede decir, pasé toda una vida equivocado. Hermano, imagínense, porque la vida es una carrera, hermano, la vida es una carrera. Y entonces toda nuestra juventud pasamos haciendo algo que no era lo correcto. Y ya cuando nos caen los años encima, hermano, venir a decir, pasé toda una vida haciendo lo incorrecto, hermano. Dios santo, qué cosa más tremenda es eso, hermano. Entonces lo mejor es dejar nuestro parecer. Fíjese que hay una versión, la versión traducción actual, que
esta versión siempre es una versión que trata de explicar el espíritu de la palabra, aunque no es muy aconsejable para leer la Biblia. Esta Biblia no es muy aconsejable, hermano, porque se retira bastante del original, pero lo que trata es de exponer un poquito más, más explicado lo que el espíritu de la Biblia quiere decir, la palabra quiere decir. Así es que yo la uso solo para algunos momentos, pero ya para leerla yo no se la recomiendo a nadie. Es mejor leer las versiones tradicionales. Esta versión, que es el lenguaje sencillo, también dice: hay cosas que hacemos. Mire, esta no pone caminos. Hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero este es el sentido de ese versículo. Hermano, el mensaje que nos quieren dar en ese versículo. Hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al final de cuentas nos llevan a la tumba, dice esta versión, nos llevan a la muerte. Pero en vez de caminos, esta versión dice: hay cosas que hacemos, hermano. Aquella otra era: hay caminos que al hombre le parecen rectos. Pero mire esta: hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero no, dice, pero que al final de cuentas nos llevan a la tumba. Entonces ese versículo lo estaba relacionando también, y está directamente relacionado con Proverbios 3:5, hermano. Es otro versículo que ha estado ahí en mi corazón y que ahí he estado, hermano, meditando en él, porque el Señor me ha estado enseñando algunas cosas aquí. Yo quiero trasladarle parte de ellas, hermano. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón. La confianza. Confía en el Señor con todo tu corazón. Esto es importante. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Hay otras versiones: no te apoyes en tu propia inteligencia. No te apoyes en tu propia prudencia, dicen otras. Hermano, qué importante es que entendamos esto y que el Señor Espíritu Santo nos ayude, hermano, porque nosotros podemos tener conceptos, varios conceptos de las cosas, hermano, de una manera diferente. Aquí no sé cuántos ejemplos podríamos poner, hermano, pero mire, no te apoyes. Esto es lo que nos enseña la palabra: no te apoyes en tu propio entendimiento. Más bien dice el verso 6: reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Año del reconocimiento. Reconócele en todos, no dicen algunos. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿De qué manera vamos a evitar, hermano? Mire, yo quiero decirle esto: ¿de qué manera vamos a evitar agarrar caminos que parecen buenos, pero que al final son caminos de muerte? ¿De qué manera vamos a evitar eso? Que cada vez que vayamos a iniciar algo, un camino, le preguntamos al Señor: ¿Este es camino bueno, Señor? ¿Esta es una buena decisión que voy a tomar, Señor? Hermano, como es familiar, va, tal vez alguien que se vaya a casar, hermano, y lo mira, puede ser una muchachita que mira ese como un, no sé, hermano, como lo último del mundo, algo precioso, hermano, y se enamoró y entonces, según ella, según su criterio, ese es el hombre de su vida. Pero cuando va donde el Señor, le dice: estás equivocada, no es ese. Pero según su parecer, ese era. O puede ser un muchacho también, va, miró una muchacha: de esta me enamoré y con esta me voy a casar. Y ahí, hermano, según su parecer, esa es. Pero si va donde el Señor y le dice: no es esa, entonces hay camino. Y mire, hermano, estoy hablando de algo, de una decisión de vida. El casarse es una decisión, yo creo que es una de las decisiones más importantes que nosotros tomamos, hermano, y de repente nos casamos a nuestro parecer. Y Dios santo, es una decisión que hay que llevarle delante del Señor. Señor, ¿es la persona correcta? ¿Es la persona que tú habías diseñado para mí? ¿Es la persona que tenías preparada para mí? Tomemos al Señor en cuenta, hermano, en todas nuestras decisiones. Él no se equivoca. Él no se va a equivocar. Él ya conoce qué es lo que va a pasar. Entonces, y así, hermano, en cada decisión, mire, ¿sabe cómo dice otra versión? Le voy a poner otra versión aquí, siempre la versión lenguaje sencillo. Dice: pon toda tu confianza en Dios. Y mire esta versión: y no en lo mucho que sabes. Es que podemos saber mucho, podemos saber muchas teorías, hermano, podemos tener mucho conocimiento de algo, pero no pongas tu confianza en lo que sabes. Mejor, dice ahí, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones. Tomémoslo en cuenta.
No, hermano, no tomemos decisiones sin antes preguntarle al Señor y que Él nos guíe, hermano. Solo con la acción, mire, solo con la acción que nosotros tengamos de consultarle al Señor antes de tomar una decisión, solo eso el Señor lo toma en cuenta y entonces Él nos guía. O sea, aquí estos versículos, bien importante que lo analicemos. No es que vamos a recibir una voz ahí, hermano, que nos va a decir así audiblemente. Puede ser que sí, pero no siempre. Sino que usted y yo todo lo que tenemos que hacer es, antes de tomar una decisión, Señor, ¿es correcto esto que voy a hacer? ¿Está en tus planes esto, Señor? Solo con esa acción, entonces el Señor dice, yo te voy a enderezar tus caminos, yo los voy a poner en orden tus caminos. Entonces solo con la acción de que preguntemos, entonces dice ahí, hermano, antes de que tomemos cualquier acción, Él ayudará o Él nos ayudará en todo. Entonces, qué importante, hermano. Yo quiero, me tomé estos minutitos para que entráramos en unos puntos que le quiero mostrar esta noche, de que cómo el Señor, hermano, nos quiere llevar por un buen camino, pero a veces nosotros nos dejamos guiar por lo que nosotros creemos que es bueno, cuando no es así. ¿Sabe cómo entendí esto, hermano? Hay que vaciarse la mente, hermano, de todo lo que nosotros sabemos. Hay que vaciarse la mente y empezar a decirle al Señor, Señor, dame tus pensamientos, dame tu manera de pensar. Señor, yo quiero tener un corazón conforme al corazón tuyo. Yo no quiero actuar conforme a mis intenciones del corazón, sino que yo quiero que tú, Señor, me guíes. Entonces, hermano, vaciarnos de lo que nosotros sabemos y dejar que venga esa bendición de Dios a través de sus pensamientos, que ministre nuestra mente, hermano, y podamos tomar decisiones correctas. Aquí tengo yo 7 casos, hermano, tal vez lo colocamos aquí. 7 casos que yo veo de familias que tomaron mala decisión. Hermano, todo esto es familiar. Mire, Elimelec, un padre de familia. Jonás, pues no habla mucho de la familia, pero ahí todo esto se puede aplicar a la familia. Mire, dice que Elimelec, ahí están los versículos. Elimelec salió de Belén a Moab, tomó un camino incorrecto y según su pensamiento, estaba lo mejor. Según su pensamiento, él creyó que iba a resolver aquella situación de hambre que había allí en Belén, hermano. Mire, la casa del pan y no había pan, hermano. La tierra de la abundancia y no había abundancia. Entonces llegan esos momentos a nuestra vida, hermano. Llegan esos momentos de escasez. Ese hombre, un padre de familia, este es el esposo de Noemí, agarra a Noemí y a sus 2 hijos, hermano, y toman un camino equivocado. Estando en Belén, en la casa del pan, donde el Señor lo había establecido, hermano, toma la mala decisión de irse a Moab. Moab es una tierra, hermano, es una tierra de incestos, es una tierra, hermano, que está contaminada. Moab en la Biblia es un pueblo enemigo del Señor. Entonces mire cómo un hijo de Dios, según su juicio, hermano, según lo que él ve, según lo que él cree, que está tomando una decisión correcta y se va a Moab. ¿Y qué le pasó familiarmente? Allá fue a perder o él se murió primero y después los 2 hijos, se quedó sola la mujer. Son fracasos familiares, hermano. Hablando de Jonás, mire, dice que él fue enviado a Nínive, pero Jonás, esa era la voluntad de Dios, que se fuera a Nínive, pero él tomó un barco y se fue para Tarsis. Hermano, Tarsis, entre los significados que tiene, es destrucción. Se fue a un lugar de destrucción. Eso quiere decir Tarsis. Ahí lo puede chequear en algún momento. ¿Qué hablar de Sansón, hermano? A Sansón en Jueces 13:25 le dijeron a Sansón, dice la Biblia ahí, que el espíritu del Señor se movía en Sansón, venía sobre él cuando él estaba entre Sora y Estaol. Le dieron los límites. Entre Sora y Estaol, ahí venía el Espíritu Santo, hermano, lo habilitaba y allí hermano, ese hombre hacía cosas maravillosas, pero ese empezó, hermano, a salirse de esos límites. Y en el capítulo 14, verso 1, dice que se enamoró ahí de una muchacha en Timnat, hermano, de una filistea. Y para qué le cuento, ahí empezó a caer Sansón, ahí vino su destrucción. ¿Sabe cómo termina diciendo la Biblia de Sansón? Y sepultaron a Sansón en la tumba que era de su papá. Eso dicen de Sansón, la Biblia. Quiere decir que él murió antes que sus padres, murió joven, hermano.
un tremendo hombre de Dios, hermano. Sansón, a veces se habla solo mal de Sansón, pero Sansón era un tremendo hombre de Dios. Si salen los héroes de la fe, hermano, imagínense, allá está en Hebreos 11, y ahí aparece con nombre Sansón entre los testigos que tenemos ahí, dice la Biblia. Entonces fue un hombre de Dios, solo que, hermano, tomó decisiones incorrectas. No tomó en cuenta a Dios en sus decisiones. Que hablar del hijo pródigo, hermano, que sale de la casa del padre, sale de la casa de su papá y se va a un país lejano, un camino equivocado. Pero según él estaba haciendo lo mejor, según él, hermano, no había problema. Todos estos casos, hermano, cuando se revisan, todos tomaron decisiones. Yo había anotado todos los versículos, pero al final, hermano, es imposible poder hablar de todos. Yo hasta había anotado ahí, había puesto colorcitos y todo, pero al final los quité porque digo yo, no me va a dar tiempo. El hijo pródigo, entonces, de la casa del padre tomó un camino equivocado y se fue a un país lejano. ¿Sabe que el hijo pródigo de alguna manera murió, hermano? ¿Por qué dijo el padre, venid y hagamos fiesta? Porque este hijo muerto era y ahora tiene vida. Fíjese que el hijo pródigo de alguna manera murió. Jonás de alguna manera murió. Elimelec y sus hijos murieron. O sea, son caminos que al final son caminos de muerte. ¿Quién más de estos casos murió? Sansón, ¿cómo terminó? Que muera yo con los filisteos. Murió. En ese camino que tomó, murió, hermano. Entonces, la mayoría de estos casos usted va a ver, hermano, que murieron. Si hablamos de Lot, Lot deja Canaán, deja la cobertura de su padre, por aunque era tío de él. Pero Abraham fue como un padre para Lot. Desde niñito lo agarró, hermano, lo tuvo bajo su custodia. Pero cuando el hombre se creció, engrandeció y tuvo ovejas y se hizo rico, como que dijo, ya no necesito a Abraham. Se salió de la cobertura de Abraham, empezó a caminar solo, hermano, y empezó a retirarse. Mire, se retiró de Abraham, de Canaán, y se fue para Sodoma. Ahí se destruyó la familia de Lot. Ahí se terminó la familia de Lot. La esposa se convirtió en sal, en una estatua de sal, hermano. Sus hijos varones no pudieron salir de Sodoma. Y las dos hijas que salieron con él, las dos muchachitas, se fueron contaminadas de Sodoma. ¿Por qué le digo contaminadas? ¿Dónde aprendieron a hacer esa bebida que le dieron a su padre? Démosle una bebida a mi papá para que tengamos relaciones sexuales con él y podamos tener una generación de él. ¿Dónde aprendieron a hacer esas bebidas? En Sodoma. Salieron afectadas. Salieron afectadas de Sodoma, hermano. Al final la familia de Lot, por una decisión, por tomar un camino malo, hermano, terminó mal también. Abraham, en algún momento de su vida, el padre de la fe, mira, hermano, para que miremos que somos humanos y que podemos fallar. El padre de la fe estaba en el Negev, y hasta en el Negev se lee la historia de Abraham, que hasta allí iba bien, pero de repente se viene una hambruna también en esos tiempos de Abraham, y él toma la decisión de descender a Egipto. Hermano, cuando se lee esa historia es tremendo, hermano. Hay cosas bien delicadas que se tienen que explicar para decir, pero se entiende, hermano, que Abraham por algunos días perdió a su esposa. La perdió, hermano. Se metió, se la agarró, porque como él no quería decir que era la esposa, tuvo miedo de decir que era la esposa. Entonces él se presentó como la hermana. Aquí está mi hermana. Entonces dice la Biblia que la tomó Faraón, y da a entender que fue mujer de Faraón, hermano. Son cosas que están en la Biblia, hay que explicarla, como le digo. Pero lo que le quiero decir es que por una mala decisión casi pierde su matrimonio. Por misericordia de Dios restauró ese mal paso que dio a Abraham, hermano, y continuó. Pero mire, no desciendas a Egipto, dice la palabra, solo que el Señor nos ordene que vayamos a hacer alguna comisión, hermano, al mundo, pero de ahí, hermano, no descendamos. Pero en este punto número 7, yo quiero hablarle de en este sí me quiero detener, y este sí lo vamos a analizar un poquito. Es aquella parábola, y fíjese que esta es una parábola, no es una historia real, sino que es una parábola. Pero cuánta enseñanza nos da, hermano, de tomar una decisión mala. Dice que ese hombre, aquel hombre que fue herido, que fue maltratado, dice que salió de Jerusalén a Jericó. Tal vez ponen el versículo, Lucas 10:30. En esto nos vamos a detener. Ya los otros 6, otro día los hablamos. Pero mire este.
respondiendo Jesús dijo, está contando una parábola el Señor Jesús. Cierto hombre descendía, hermano. Es un descenso. Es un descenso. Cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó. De Jerusalén a Jericó. Quiero hacer énfasis ahí. Gracias, gracias, hermano. Dice, de Jerusalén a Jericó. Es un descenso, es un viaje, es una decisión. Él tomó una decisión. No dice la Biblia por qué, pero al final es una decisión que él tomó de salir de Jerusalén a Jericó. Y dice la Biblia que ahí cayó en manos de ladrones, quienes lo despojaron de su ropa, le hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Hermanos, como que este no llegó al final de ese camino, fíjese. Porque si llega al final, lo matan. Entonces por eso le puse al tema, y se lo pueden poner, no desciendas a Jericó. O mejor dicho, hermano, no descendamos, porque aquí todos podemos irnos a Jericó en algún momento. No descendamos a Jericó. Jericó es una ciudad, hermano. Ya vamos a hablar un poquito de ella. Ahí está el tema, no desciendas a Jericó. Jericó es una ciudad, fuerte esta palabra, pero ahí está en la Biblia. Es una ciudad que quedó bajo maldición. Cuando el pueblo del Señor entró a Canaán, con lo primero que se enfrentaron, hermano, lo primero que se enfrentaron el pueblo del Señor cuando entró a la tierra prometida, después de estar 40 años en el desierto, después de vivir todas esas experiencias en el desierto, el pueblo del Señor cruza el Jordán. Hemos estado hablando un poquito de eso, hermano. Cruza el Jordán y con lo primero que se encuentra, con lo primero que chocan, hermano, es con las murallas de Jericó. Y entonces ahí está donde el Señor le dio una orden a Josué. Josué, mira, hay que darle una vuelta por 6 días. Una vuelta el lunes, solo para ejemplificarlo. Otra vuelta el martes, otra vuelta el miércoles, otra el jueves, otra el viernes, otra el sábado, el domingo. Y del día número 7 le vas a dar 7 vueltas ese mismo día. Al final no fueron 7 vueltas las que dio Jericó, el pueblo del Señor a Jericó, fueron 13 vueltas por todo. Una diaria por 6 días, pero el último día, el número 7, dieron 7 vueltas. Y entonces, hermano, una orden de Dios fue de eso quiero hablarle el domingo. Hacer cosas que parecen, perdón la palabra, hermano, hacer cosas que parecen ridículas, pero si el Señor les dice, con esas ridiculeces nos va a dar la victoria. Solo si Dios las dice, hermano. Imagínense qué impacto podía tener para un ejército humano, para la mente humana. Para la mente humana, hermano, para un ejército, si usted quiere, que no tiene nada de Dios. Que yo creo que hasta se burlaban de los hijos de Israel, porque como ellos cuidaban las murallas, en esos entonces siempre los ejércitos tenían de centinelas, que se le llaman. Ellos estaban en lo alto de la torre. Entonces me imagino esos que estaban en la torre cuidando a Jericó. Qué ridículos estos, creen que con darle vuelta van a botar las murallas. Pobrecito, estos sí que quedaron locos. Ese desierto los dejó locos a estos, dándole vuelta ahí. Hasta se reían, hermano. O sea, pero fue una orden de Dios. Hermano, creo que el domingo quiero hablar de eso porque ¿qué hizo el Señor con aquel ciego, hermano? Agarró lodo, le echó en los ojos y le dijo, vete al Siloé a lavarte. Algo tan sencillo, hermano. Pero ese ciego, sin saber, digo, yo no sé qué va a pasar. Yo solo quiero que alguien me lleve, porque no miraba. Alguien me lleve ahí al estanco de Siloé, ahí me voy a lavar. Y cuando lo hizo, empezó a ver. Algo sencillo, hermano. Entonces, hermano amado, solo que el Señor nos diga, mire, lo que el Señor nos diga, hermano, aunque nos parezca ridículo, aunque nos parezca que no, hermano, nosotros solo hagámoslo. Y el Señor va a respaldar la obediencia que nosotros tengamos hacia lo que Él dice, hermano.
El Señor va a respaldar. Entonces ellos se pusieron a darle vuelta y esas murallas se vinieron abajo, hermano. El Señor hizo una operación angelical y esas murallas se vienen abajo. Entonces Josué decreta, mire, cuando Josué habla acerca de eso, ya en lo último, vámonos al libro de Josué capítulo 6, 26, dice: entonces Josué les hizo un juramento en aquel tiempo diciendo: maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. O sea, esa ciudad quedó bajo una maldición. Mire qué cosas, hermano. Mire cómo tiene que ver la familia con esto. Dice: el que reedifique esta ciudad, el que reedifique estas murallas que el Señor ha derribado, el que las vuelva a construir, el que las vuelva a edificar, dice que con la pérdida de su primogénito echará sus cimientos. Y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. Le atacan su inicio y le atacan su final a esa casa. Le atacan el vigor de sus fuerzas y le atacan lo último de sus fuerzas. O sea, lo noquean. Entonces esa ciudad tiene una maldición. Yo le podría decir, esa ciudad tiene una maldición familiar, generacional. Jericó tiene una maldición generacional, porque el que la edificara lo iba a hacer con la muerte, con la pérdida, hermano, una pérdida de un hijo, una pérdida del primogénito. Si con eso castigó el Señor al pueblo de Egipto allá cuando no los dejaba salir de la tierra de Egipto, ¿con qué lo soltó, hermano? ¿Con qué Faraón dobló su mano y dijo que se vaya este pueblo? Ya es demasiado. Cuando le tocaron su primogénito, de ahí los dejó salir. Y hermano, y que alguien reedificara esto, que alguien sabiendo la maldición que tenía buscara reedificar, increíblemente hay un hombre que lo hizo. Eso está en Primera de Reyes 16, 34. En su tiempo, y él de Betel, hasta el nombre es feo, hermano, y él de Betel reedificó Jericó. La reedificó, hermano. ¿Sabe qué? Reedificó la maldición, levantó las murallas de maldición. Reedificó Jericó. Y mire, se cumplió la palabra del Señor a costa de la vida de Abirán. Hasta el nombre de ese muchacho queda aquí escrito. A costa de la vida de Abirán, su primogénito, puso sus cimientos. Y a costa de la vida de su hijo menor, y queda también registrado como Segú, levantó sus puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces hubo alguien que la reedificó. Y así como el Señor dijo, así se hizo. Perdió a su primogénito y perdió a su último hijo. Hermano, entonces mire, aquí el punto es: la ciudad que quedó destruida ahora fue reedificada y ya es una ciudad habitable. Es una ciudad que se puede ir a vivir allí. Espero llevar bien el hilo del mensaje, hermano. Espero llevar bien el hilo del mensaje. ¿Por qué? Sí, los muros se cayeron, amén. En los días de Josué esos muros se vinieron abajo y quedó una maldición. Pero años después la reconstruyeron. Quiere decir que esa ciudad la volvieron a habitar. Pero es una ciudad que está bajo maldición. Entonces, ahora como ya está habitable, la ciudad empieza a poblarse y empieza a ser una ciudad normal. Hermano, pero ahora en lo espiritual eso quedó allí, como que no vayas a vivir a Jericó, no metas tu familia en Jericó, no lleves tu familia a habitar a Jericó. Entonces aquel hombre, Jerusalén, hermano, que Jerusalén era todo el desarrollo espiritual. Ahí estaba la casa del Señor, ahí estaban los sacrificios al Señor, ahí estaba, hermano, el sacerdocio, ahí estaba el mover espiritual. ¿Por qué vamos a abandonar Jerusalén y nos vamos a ir a vivir a una ciudad maldita, hermano? ¿Por qué no vamos a salir del mover de Dios? ¿Por qué no vamos a salir donde está el fluir de Dios, hermano? ¿Por qué no vamos ¿por qué no vamos a salir de una ciudad que espiritualmente es un monte alto donde hay protección? ¿Por qué no vamos a salir de la protección y nos vamos a ir a vivir a un lugar de maldición?
Eso hizo aquel hombre. Eso hizo, mire, ni nombre tiene él. Yo le puse el prójimo porque el Señor lo que está ilustrando con esa, lo que está ilustrando con esa parábola es quién es el prójimo, porque le hacen esa pregunta, ¿y quién es el prójimo? Entonces él, para contestar esa pregunta, se pone a narrar esta parábola. Entonces ese cometió un error. Según su propio entendimiento, creyó que salirse de Jerusalén e irse a Jericó era una buena decisión. Pero empezó a tener problemas, hermano. Entonces yo quiero que veamos algunas cositas que quisiera mostrarle aquí. Dice que ese Lucas 10:30 respondió Jesús y dijo: cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y lo primero que quiero ver, ¿qué sucede cuando nos salimos de Jerusalén y vamos en camino a Jericó, hermano? ¿Qué cosas pueden suceder? Eso vamos a analizar hoy. ¿Qué cosas pueden suceder en una decisión como esa? Aunque sería bueno explicar en este momento, ¿qué puede ser Jericó para nosotros hoy? Yo creo que lo tengo al final, pero yo creo que lo voy a explicar ahorita. ¿Qué es Jericó para nosotros? ¿Qué puede tipificar Jericó para nosotros, para una familia hoy? Entonces tenemos que irnos a los inicios de la palabra. Cuando el Señor le dio la orden al hombre, le dio, no sé si es orden, pero al final fue una instrucción ahí, lo dejó al libre de albedrío, hermano. Le dijo: mira, no vas a comer de este árbol, del fruto de este árbol no vas a comer. Pero yo siempre, bueno, por las veces que he hablado le digo, al final el Señor le dijo, pero se lo dejó ahí a disposición de él. ¿Qué tal si el Señor le pone una muralla alrededor a ese árbol, hermano? Y le dice, y lo hace de manera que el hombre no pueda acceder a él. Entonces no hubiera tenido problema. Pero mire, el Señor siempre nos da a nosotros no sé cómo decir esto, hermano, pero nos da a nosotros el poder tomar decisiones, sean buenas o sean malas. El Señor no nos, hermano, el Señor no nos obliga a hacer lo bueno, fíjese. Eso sí que hay que entenderlo. El Señor a nadie tiene la fuerza obedeciéndole. Entonces mira, Adán, ahí está ese árbol. Yo solo te digo que no vayas a comer, pero al final si tú quieres, come. Ahí está el fruto de ese árbol, no coma, pero si tú quieres, come. Solo que si comes, morirás. Y si comes, te tengo que sacar del huerto. Entonces, ¿dónde recibe la maldición el hombre, hermano? ¿Dónde está esa maldición? ¿Dentro del huerto o fuera del huerto? Contésteme usted. ¿Dónde recibe la sentencia el hombre? ¿Dónde? Dentro. Leámoslo mejor, leámoslo. Génesis 3. Génesis 3. Puede ser que yo esté equivocado, pero me parece que es afuera. Déjeme chequear aquí. Aquí lo vamos a revisar de un solo, hermano. Solo que esta computadora se me puso en huelga, pero vamos a tomar un tecito antes de. Qué rico está este té. Ok, híjole, hermano. Y se cayó también. Dios santo, qué relajo es de aquí. Ok, 3. Vámonos, yo quiero buscar esa parte donde dice que donde el Señor le empezó a. Vamos a ver. Entonces el Señor dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. El Señor dijo a la serpiente: por cuanto has hecho, empieza a maldecir la serpiente. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor. Entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido el árbol del cual te ordené, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra. Ok, esto es lo que quería leerle. Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella y todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá
y comerás de las plantas del campo. Mire todo lo que le dicen: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado y pues el polvo eres y al polvo volverás. Y el hombre le puso por nombre a Eva su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor les hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo: he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de vosotros. Y el Señor los echó del huerto. Verso 23. Entonces fíjese que el veredicto sí se los dio adentro. Tiene razón. Pero lo que le quiero decir es que pero la maldición no estaba adentro. La maldición estaba fuera del huerto. Eso es lo que le quiero ilustrar. Todo eso que lo dijo el Señor sí se lo dijo adentro, pero lo que le estaba hablando ahí no es dentro del huerto. Cuando te saque del huerto, a la mujer, tus dolores de parto serán multiplicados. Primera maldición, hermano. Y al hombre, con el sudor de tu frente. Por eso esa expresión yo creo que debemos de irla modificando, hermano. Porque esa es una maldición, fíjese. Esa es una maldición, hermano. Esto que yo tengo, con el sudor de mi frente lo he ganado. ¿Por qué no dijimos: por gracia bendita del Señor yo tengo esto? Por la gracia bendita del Señor yo tengo esto. Sí, hermano. Mire, nosotros tenemos que ir cambiando algunas maneras de hablar, y esa es una de ellas. Porque cuando nosotros con el sudor de la frente estamos trayendo a memoria esa maldición que el Señor le dijo a Adán que iba a tener fuera del huerto. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Me estoy tardando, hermano, pero ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué es Jericó para nosotros? Jericó para nosotros, la humanidad, es la desobediencia. Porque la desobediencia nos expulsa de la vida de gracia, de la vida del que el Señor quiere darnos. Por decirlo así, hermano, nos expulsa de la vida de huerto, hermano, y nos manda, hermano, a una vida de maldición. Recuerde que lo que se perdió con Adán, vino Cristo y lo recuperó. Entonces eso está en el Nuevo Testamento. Entonces si con lo que se perdió en Adán viene Cristo y lo recupera, quiere decir que la vida de huerto, de alguna manera, nosotros ya la recuperamos. Aunque trabajemos todavía, pero mire, hermano, esa vida de deleite yo creo que ya la recuperamos por medio de Cristo. Entonces, pero cuando desobedecemos, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos comiendo de las cosas que dice el Señor que no comamos. Entonces eso nos saca del huerto y nos saca la maldición. Entonces, redondeo esto para seguir con el tema. Encaminarnos a Jericó, ¿sabe qué es? Es cuando nosotros estamos haciendo cosas que van en contra de la voluntad del Señor. Eso es irnos a Jericó. Eso es salirnos del huerto, irnos afuera del huerto, ahí está la maldición que el Señor proclamó contra Adán. Entonces, hermano, ¿cómo debemos revisarnos todo? Esto es para todos, hermano. ¿Cómo debemos revisarnos? ¿Andamos caminando según la voluntad de Dios o andamos caminando según nuestros propios conceptos? Andamos, hermano, estamos transitando esta vida, este camino llamado, esta vida que se puede tipificar como camino. Estamos transitando este camino según lo que Dios dice en su palabra, o andamos fuera de la palabra del Señor. Eso debemos hermano, de examinarnos. Ver si no salimos del camino correcto y hemos agarrado un camino incorrecto. Y en este caso, el camino a Jericó, hermano, el camino a Jericó. Entonces, así rapidito, yo quiero que veamos que lo primero que le pasa a ese hombre cuando se sale de Jerusalén y va a Jericó, lo primero que le pasa es que él cae en manos de ladrones. Pongan el versículo ahí. Él cae en manos de ladrones. Entonces, eso me lleva a mí, hermano, que el caer en manos es que entonces ya nosotros caemos en una manipulación. Ya no, mire, ¿sabe qué es eso? Perdemos autonomía, perdemos autoridad sobre nosotros mismos y otro nos gobierna. Alguien va a decir: sí, hermano, mi mujer me gobierna.
No estamos hablando de quién manda en la casa. Otro día hablamos de ese. No estamos hablando de quién tiene la última palabra. Dice aquel, sí, mi amor, como tú digas. No estamos hablando, sino hermano, mire esto. Cuando tomamos ese camino, entonces sabe que le entregamos derechos al enemigo para que él gobierne nuestra vida. Eso es caer en manos. Hay que estudiar eso también, hermano. Porque sabe que dijo David, prefiero caer en las manos del Señor que caer en las manos del enemigo. ¿En qué manos estamos? ¿Quién gobierna, hermano? ¿Quién impulsa nuestra vida? ¿Quién llena nuestra vida? ¿Quién nos lleva, hermano? ¿Quién guía nuestra vida? ¿Será el Espíritu Santo? ¿O hay otras fuerzas que nos están gobernando? Y sabe que yo puedo, como estamos en lo familiar, que nos hacen perder el control y de repente estamos gritando y estamos diciendo cosas fuera de lo normal. ¿Quién nos gobierna? O nos llevan a hacer cosas que no, que hermano, que en el fondo sabemos que están mal, pero no podemos dejar de hacerlas. Eso es que ya caímos en manos. Eso es que salimos de la cobertura de Dios, hermano, que salimos de donde tenemos que estar. Y como ya salimos, entonces nos volvemos vulnerables a las fuerzas externas, a las fuerzas de maldad, que eso ahí está en la Biblia, hermano. Y entonces caemos en manos de ellas, hermano, perdemos control de nosotros mismos. Ya no tomamos decisiones propias, hermanos, sino que ya las decisiones van ahí como que empujadas por espíritus inmundos, por las fuerzas del mal, hermano, y por eso se da la violencia en el hogar, por eso se da el maltrato en el hogar, por eso se da, hermano, la infidelidad en el hogar y un montón de cosas que no terminaríamos hoy, pero son fuerzas, caemos en manos de fuera de Jerusalén. En camino a Jericó perdemos el control de nuestra vida. ¿Qué más le pasó a este hermano? ¿Qué más le pasó a este personaje? Dice que le despojaron. Entonces mire lo que sucede. Hay despojos. Nos empiezan a quitar cosas de valor. Empezamos a perder cosas de valor. En camino a Jericó ya caemos en manos extrañas y entonces ya nos empiezan a quitar cosas de valor, prendas de valor. ¿Qué cosas estas, hermano? Mire, empezamos a perder cuántas cosas, hermano, como el hijo pródigo. Ahí dejó sus vestiduras, ahí perdió sus anillos, su anillo lo perdió, aunque después lo recuperó, pero lo despojaron. Hermano, empezamos a tener pérdidas. Lo que le pasó a aquel hombre que edificó, hermano, reedificó Jericó, que perdió algo valioso, sus hijos, hermano. A veces nos preguntamos, hermano, ¿por qué mi hijo está con esta actitud? ¿Por qué mi hija ya no quiere nada del Señor? Yo no digo que siempre puede ser así, pero ¿qué tal si es que nosotros ya tomamos decisiones incorrectas como padres? Ya tomamos decisiones incorrectas. Ya tomamos un camino equivocado, hermano. Entonces vienen despojos. Después dice, hermano, después ese mismo personaje dice que le hirieron. Hermano, jamás le hubiera pasado esto si estuviera en Jerusalén. No le hubiese pasado esto a este hombre si no se hubiera salido de Jerusalén a Jericó. Y la Biblia hasta dice que es un descenso, hermano. Descendió de Jerusalén a Jericó. Y en ese descenso perdió el control de su vida, empezó a perder lo valioso, hermano. Y ahora no solo pierde las cosas, sino que empiezan a golpearlo. Hay golpes. Eso le pasó a Job. Primero le quitaron lo valioso y después lo atacaron a él, hermano. Después le vinieron llagas a su cuerpo. Eso es lo mismo que le está pasando a este. Primero le quitan sus cosas, le quitan sus prendas de valor, lo despojan y ahora lo empiezan a atacar su cuerpo. Le empiezan a atacar su físico, hermano. Y aquí yo quiero hablar porque no solo hay heridas en la carne, hay heridas en el alma, hay heridas en el espíritu. Empieza a recibir, yo estudié eso en algún momento y dice, hermano, que ese hombre tenía traumas. Traumas son daños internos, hermano. Así como Noemí, mire, amargada llegó, dijo, ahora ya no me llamen Noemí,
llámeme Mara porque estoy amargada. O sea, son daños. Empiezan a venir, hermano, empiezan a venir golpes a la vida. Pero ¿dónde se origina todo eso? Nos hemos salido del camino, hemos hecho las cosas según nuestro propio entendimiento y no según la palabra, hermano. Mire, hermano, mire, hay cosas que uno a veces no las comprende, no las logra comprender como pastor, hermano. Como a veces predicamos, hermanos, jovencitos, tráiganle su juventud al Señor, y al momento de que ustedes se vayan a tomar una decisión de casarse, pónganla delante del Señor y háganlo bien, hombre. Honroso es el matrimonio. Comencemos bien, mire, busquen hacer desde el inicio. Yo quisiera tener, hermano, entre las cosas que si usted quiere, entre mis frustraciones, yo quisiera tener unas bonitas fotos de mi boda, recuerdos, pero no los tengo. No comencé bien. Empecé chanfleado, hermano. Bueno, empezamos, ahí sí que estamos los dos. Pero al final no importa cómo comenzamos, lo importante es cómo terminamos. Amén. Pero sí me hubiera gustado tener mis recuerdos de mi boda, el día que nos casamos. Pero no se pudo. Jovencitos, denle su juventud al Señor, agraden al Señor. Y qué dolor da cuando a veces nos damos cuenta que cometió el error la hermana o el hermano cometió el error. Pero no nos queda más que orar, hermano, y pedirle al Señor y pedir misericordia, que enderecen, porque son hermanos, son de los nuestros. Yo tengo algunos allá conocidos de la iglesia donde yo estaba, que hermano, cuánta enseñanza recibí. Mira, yo sabe que le decía, y a mi hija yo le digo, cómo me hubiera gustado a mí recibir estas enseñanzas en mi adolescencia. Yo le decía a mi hija, y se lo digo, cómo me gustaría a mí, cómo me hubiese gustado haber recibido toda esa instrucción que ustedes han tenido aquí en la iglesia acerca de cómo hacer las cosas. Cómo me hubiese gustado a mí tener eso, hermano. Entonces, y yo miraba jovencitos que salían con esas cosas, y jovencitos que se miraban bien consagrados, hermano, pero que se descuidaron. Se descuidaron un momento, hermano, y de repente salió embarazada la novia de aquel. Híjole, hermano. Yo decía, pero ¿cómo es posible con tanta instrucción? Pero son decisiones que se toman según nuestro razonamiento y no según la palabra del Señor. Entonces eso nos lleva, hermano, a tener heridas, golpes, pero que el Señor, al final vamos a ver algo, tal vez me da chance. Pero dice después, quiero llevarlo a otro caso, Lucas 19:1. Habiendo entrado en Jericó, mire otra vez Jericó, o sea que hubo pueblo de Dios que se fue a vivir ahí, hermano. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, yo subrayé ahí, era rico, trataba de ver quién era Jesús. Pero no podía, a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Dos cositas ahí de un solo. Zaqueo, ¿dónde vivía Zaqueo? En Jericó. ¿Sabe que la Biblia dice que Zaqueo era un hijo de Abraham? Al final dice el Señor, hoy ha venido la salvación a esta casa porque este es un hijo de Abraham. ¿Qué hace un hijo de Abraham viviendo en Jericó? Una ciudad maldita, hermano. Mire, fuerte esa palabra, y casi no me gusta decirla. Entonces, mire, dos cositas que quiero mostrarle aquí. En Jericó hay estorbos para conocer a Jesús. En Jericó no se puede conocer a Jesús plenamente. No tenemos una visión clara de quién es Jesús, y eso es lo peor que le puede pasar a un cristiano, hermano. Yo digo que lo peor, espero no estar diciendo cosas que no, pero yo creo que un hijo de Dios reconoce que Jesús es el Señor y Salvador, pero no lo logra conocer bien. Ese es un fracaso. Eso le pasó a uno de los apóstoles, le pasó a Felipe. Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre. Y lo ven agarrando a Jesús y le dice, ¿todavía me estás preguntando, Felipe? ¿Cuánto tiempo has andado conmigo y no me conoces?
Hermano, en Jericó hay estorbos para conocer a Jesús. No logramos conocer a Jesús plenamente. Y yo creo que todos deberemos de conocer a Jesús tal y como es, hermano. Aunque ahorita no le conocemos, pero vamos a llegar a conocerle. Pero si estamos en Jericó, vamos a tener dificultades para conocer a Jesús. Ese conocimiento progresivo, porque es un conocimiento progresivo. De conocer a Jesús es poco a poco, hermano. Ahí va. Entonces, mire, este hombre tenía estorbos. Él trataba de ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud que había en Jericó. O sea, la gente, el ambiente, qué sé yo, hermano, lo que la gente hacía ahí, le distorsionaban su visión para poder conocer a Jesús. En Jericó no hay una visión clara de Jesús, número uno. Y número dos, no hay crecimiento. Dice que era de pequeña estatura. Entonces, eso tiene su implicación literal. Pero ahí lo que la Biblia nos quiere decir es que adinerado, tenía bienes, tenía todo, pero espiritualmente un enano. No creció espiritualmente. En Jericó no hay desarrollo espiritual. Nos quedamos enanos espirituales, hermano. ¿Por qué? Porque no conocemos a Jesús. Y al no conocer a Jesús, no hay alimentación. Cuando usted lee la Biblia, dice que lo que hace crecer al cuerpo, dice Pablo, lo que hace crecer al cuerpo es la cabeza. Y la cabeza es Cristo. Entonces dice que el cuerpo bien ajustado a la cabeza es un cuerpo que va a tener crecimiento. Entonces, ¿qué pasaba con Zaqueo? Que él no conocía a Jesús, no estaba conectado con la cabeza, que es Cristo. Entonces por eso se quedó, hermano, chaparro. Espiritualmente no creció. Entonces, mire, en Jericó no hay un conocimiento pleno de Jesús, y eso lleva a que nos quedemos de pequeña estatura. Ahora, mire este otro caso, Marcos 10:46. Entonces llegaron a Jericó. Ahí aparece otra vez Jericó. Y cuando salía de Jericó, o sea que esto estaba como en la entrada de Jericó, dice que salía con sus discípulos y una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Le voy a dar los 3 puntos de un solo por el tiempo. Mendigo, ciego, y estaba sentado junto al camino. Mire, la mendicidad pues es obvio, hermano. Aunque, mire, aquel sí tenía riquezas materiales, pero espiritualmente estaba hecho pedazos. Pero si se sigue permaneciendo en Jericó, se puede llegar a perder aún los bienes materiales. Se pueden llegar a perder. Se puede llegar a mendigar como este hombre. Y aparte de que aquel sí podía ver, por lo menos podía ver, solo que no podía ver bien. Pero este ya perdió la visión total. Es como que Jericó, al permanecer en esa atmósfera, hermano, nos vamos deteriorando a tal punto que hasta las cosas materiales se pueden ir. Ya la visión se perdió totalmente. Aquel dice que tenía dificultades para ver, pero al final podía ver. Dice que tenía problemas para ver, pero al final podía ver. Pero este ya no podía ver, ya su visión estaba. Hermano, ¿y dónde vivía? ¿Dónde vivía? En Jericó. Entonces, en Jericó se pierde la visión totalmente. En Jericó podemos quedar terminados aún materialmente. Que el Señor reprenda al diablo y nos ayude a encaminarnos bien, hermano. Y número 3, estaba mal ubicado, porque dice que estaba sentado junto al camino. ¿Quién es el camino? Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Sabe usted que dice la Biblia en la parábola de aquel sembrador que hubieron 3 lugares donde cayó la semilla? ¿Sí la ha leído? Una junto al camino, otra entre espinos y otra en pedregales, y la cuarta, que es la buena, cayó en buena tierra. ¿Alguien ha leído qué pasó a la semilla que cayó junto al camino? No. ¿Y qué pasó con la semilla? Dice la Biblia que la devoraron. La semilla que está junto al camino la devoran. El que se sienta junto al camino lo devoran.
y este estaba sentado junto al camino. Le habían quitado todo, hermano. Lo habían devorado a este, hermano. ¿Pero por qué? En Jericó estaba mal ubicado. ¿Sabe que se pierde el sentido de ubicación? Así le hubiera puesto este punto, creo que no le puse así. Pero en Jericó se pierde el sentido de ubicación. No sabemos dónde estamos ubicados. Y al perder el sentido de ubicación, al estar en el camino, mire esta cosa, al estar en el camino, encontramos la verdad. Y al encontrar la verdad, encontramos la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero eso es progresivo. Al estar en el camino, nos vamos a encontrar con la verdad. Y al encontrar la verdad, vamos a encontrar la vida. Entonces, cuando no estamos bien ubicados, no tenemos ni verdad ni vida, hermano. Cristo es el camino, Él es la verdad y es la vida. Entonces, Él nos da esas tres cosas. Hermano, entonces en Jericó se pierde esto. ¿Qué cosas estas, hermano? ¿Qué cosas estas? Que el Señor, mire, que el Señor nos ayude. Y vuelvo al versículo de Proverbios 3:5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él. No te apoyes en tu propio entendimiento. Hermano, ¿cuántas cosas hacemos según nuestro propio entendimiento, hermano? Yo opino que esto, y es que somos tan buenos para opinar, hermano. Yo opino que ese entrenador no hubiera llamado a ese jugador. Eso no sirve. Sí, pero ¿y quién nos dio el derecho a opinar, hermano? Si él haga su trabajo, va el entrenador que haga su trabajo. Ahorita va, ¿y por qué Diego Vázquez trajo a Pacini? Dice, hermano, ¿y que por qué esto y por qué acá? Todos opinan. Opinando según lo que nosotros creemos sin conocer las cosas que están adentro. Y eso pasa en todo, en la política, hermano, en lo social, en lo de la iglesia, hermano. Como hay gente que quiere, yo pienso que los diezmos tienen que ser para los pobres, fíjese. Yo pienso. Sí, eso es lo que piensa, pero hay que ver qué dice la Biblia. Y la Biblia dice, traed los diezmos. El Señor habla, dice, traedme los diezmos al alfolí. Entonces, aquí hay cosas que hablar, hermano. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas según nuestro propio entendimiento? Esto es lo que yo pienso. Yo pienso que eso del matrimonio, eso solo es un protocolo, usted. ¿Por qué mejor no vivimos un par de años juntos y después miramos si nos entendemos y nos casamos? Eso es lo que piensa él. Pero no es lo que dice la Biblia. Eso es un pensar humano, pero no es lo que dice la palabra. Entonces, ¿cómo hacemos cosas, hermanos? Según nuestro propio razonamiento, según lo que yo pienso. Pero tiene que estar primero, ¿qué dice el Señor? Antes, hermano, de lo que yo opine o lo que yo piense. Eso nos va a ayudar, hermano, cuando nosotros revisamos la palabra antes de tomar decisiones, cuando nosotros oramos al Señor antes de tomar decisiones. Eso nos va a ayudar a enderezar nuestra vida y que vayamos por un camino de ascenso, hermano, en un camino correcto. Y eso aplíquelo a la familia, a la iglesia, en el trabajo, donde usted quiera, hermano, apliquémoslo. Entonces, fíjese, hermano, que tal vez ponen el resumen ahí y los hermanos de alabanza tal vez van subiendo. Hermano, me quedan 2 minutitos todavía. Tal vez ponen el resumen, porque ¿qué cosas suceden yo creo que no se me quedó ninguna. ¿Qué cosas nos suceden, hermano, cuando de repente nos vamos a Jericó? Mire, ahí está. Cayó en manos de esas manipulaciones negativas. Le despojaron, pérdidas valiosas, hermano. Le hirieron, hay daños en el cuerpo, al alma y al espíritu. Trataba de ver, hay estorbos en la visión. Pequeña estatura, sin desarrollo espiritual. Un mendigo, hay pobreza material. Ciego, sin visión, hermano, la perdió totalmente. Y junto al camino hay una ubicación incorrecta. Todo esto sucede cuando descendemos a Jericó. Hay que ir a ver qué sucede cuando descendemos a Moab, cuando descendemos a Egipto, cuando descendemos a todos los que vimos anteriormente. Pero aquí nos enfocamos en qué sucede. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando descendemos a Jericó? Pero este mensaje estaría incompleto si no vemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oh, bendita gracia, hermano. Porque fíjese que ahí tomamos 3 casos nada más. De Jericó tomamos 3 casos. Tomamos aquel que fue herido,
al prójimo,